Buenas noches. ¿Cómo le va, Fanny? Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar de la rehabilitación. Ya habíamos hablado de algunos temas muy importantes y vamos a recalcar otra información que tenemos que nosotros conocer, ¿sí? A ver si se está grabando. Sí, listo. Ya. ¿Qué es un enfermero de rehabilitación? Se trata de un enfermero que ayuda a las personas con discapacidades o enfermedades crónicas a alcanzar su mayor nivel de función. También ayuda a las personas a recuperar su salud y adaptarse a su nuevo estilo de vida. Como habíamos hablado en las anteriores clases, es complicado decir que los pacientes van a perder su totalidad de movilidad, de estado neurológico, y es muy complejo decir que vamos a recuperar al 100%, pero si nosotros no podemos tal vez recuperar ese porcentaje deseado, ya sea 25, 50, 75 o 100%, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de adaptar a que esa persona se acostumbre a su nuevo estilo de vida. Como habíamos hablado en las clases anteriores, si es que ya recibieron esta enfermería en pacientes con discapacidad, nosotros habíamos topado los temas de la importancia de la reinserción social, de la reintegración con todas las situaciones que se ha vivido, ya sea con tal vez el haber tenido una hemiplegia o una paraplegia. Habíamos hablado sobre enfermedades crónicas como el cáncer, el cual no tienen cura, pero el tiempo de vida que conlleva ese paciente y nosotros vamos a darle una rehabilitación como tal, ya sea física, social, mental, neurológica, entre otros, lo que nos va a ayudar es que ese paciente se sienta más ameno en el tiempo que le quede. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante esto de aquí que dice, también ayuda a que las personas a recuperar su salud y adaptarse a su nuevo estilo de vida. Porque recordemos, como en alguna parte que nosotros hablábamos, enfermería, el hecho de conocer, de saber y de que vamos a ser los promotores de la prevención y la promoción de salud, necesitamos que esa parte de ahí que conlleva a que un paciente esté postrado, a que un paciente esté mentalmente asociado a algo, nosotros vamos a llevar a que no sucedan todo esto, porque nosotros ya hemos visto las emergencias, ya hemos visto las enfermedades, ya hemos visto algunas situaciones que pueden conllevar a que una persona lastimosamente llegue a una capacidad, o perdón, a una discapacidad como tal que le prive de muchas circunstancias. Entonces, nuestro objetivo es eso, que ese paciente se adapte y esté el mayor tiempo de lo posible dentro de un espacio de confort, ¿sí? Establece los objetivos realistas y planes de tratamiento que ayuden a las personas a ser más independientes. Habíamos hablado también de que hay personas que, un ejemplo, los geriátricos, la idea no es solucionarle su vida. La idea es que ese paciente se sienta útil, se sienta capaz, se sienta apto de realizar muchas actividades como tal, porque hemos llegado a limitar a ciertas personas, hemos llegado a decirle, no, no lo hagas, no, no puedes, no esto, que las personas comienzan a hacerse inútiles, comienzan a llegar a ser tan dependientes de otra persona que si no le dan el vaso de agua literalmente en la boca, no lo toman. O si es que no se lo dan en la mano, no se levantan a retirarlo. Si es que no le damos de comer cuando el paciente todavía tiene movilidad, todavía tiene esa motricidad para poder desenvolverse por sí solo, nosotros impedimos que ese paciente sea independiente. Podemos hacer con vigilancia continua, con vigilancia permanente, que el paciente realice muchas actividades, pero la idea es esa, que la persona se haga más independiente. Como habíamos hablado en una parte cuando el paciente está en silla de ruedas, él debe de realizar los movimientos activos y a su vez sus movimientos pasivos, como movimiento de las piernas, una vez que esté acostado, una vez que esté semi acostado o sentado, hacer movimientos con las partes, con las extremidades que sí le permite todavía mover. Eso nos va a ayudar a disminuir coágulos y todo lo que nosotros ya habíamos hablado. Pero es importante hacer mucho hincapié que a esos pacientes no volverlos dependientes, sino que en su mayoría o en su mayor capacidad se conviertan en independientes para, recordemos siempre, para esa reintegración social, esa reintegración en su salud, esa reintegración que conlleva muchas cosas, ¿sí?
Listo, Jessica, no hay ningún problema. Vamos. También trabaja como parte de un equipo interdisciplinario. Habíamos hablado que no solamente es el enfermero, no solamente es el médico, no es del auxiliar, no es del tecnólogo, no es del fisioterapista, entre otros. Somos un grupo completo e incluso cuando ustedes vayan en algún momento a trabajar, si es que ya trabajan mucho mejor, ustedes van a conocer muchas cosas, de que una persona hace esto, otra persona hace lo otro. La idea es que sea algo integral. Ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene, habíamos hablado de una hemiplegia, nosotros ya sabemos los movimientos pasivos y activos y todo. Recordemos que ese paciente, si neurológicamente está consciente, está despierto, entiende, está orientado en tiempo y espacio, su parte psicológica, su parte mental, su salud mental va a ser afectada por todo lo que nosotros habíamos hablado de el hecho de sentirse una carga, el hecho de sentirse inútil, el hecho de sentir, no, es que mi vida ya no vale, entre otro tipo de cosas. No es solamente el actuar, claro, yo sé todas las terapias físicas, yo sé toda la terapia para recuperar cierta parte muscular, para evitar coágulos, para evitar lesiones por presión, pero la parte psicológica es muy importante. Entonces aquí hablamos de, somos parte como tal, es un trabajo interdisciplinario, algo interno que todo conlleva y si no lo tenemos, pues tenemos que agregarlo a esa atención de salud para que esa persona se sienta bien en su entorno completo. Como le habíamos hablado, la OMS asegura que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental, social y no solo la ausencia de enfermedad, ¿sí? Es algo complejo como tal, ¿sí? A menudo coordina la atención del paciente y las actividades de grupo, claro. Como también hemos topado mucho hincapié y siempre hago recalcar este tema, enfermería es del arte y ciencia de cuidar al enfermo, ¿sí? Entonces, enfermería es del cuidado al 100%, 24 horas al día, claro, con más pacientes como tal, pero nuestra atención siempre va junto, siempre va pegado, siempre está pendiente, siempre es constante, a diferencia de otras actividades de otros profesionales que pueden ir con tiempos, con espacios, porque tienen otras actividades, tal vez tienen otras sesiones como tal de departamentos como tal para trabajar, pero lo de nosotros de 24 horas, nos asignan estos pacientes y estos pacientes vamos a trabajar. Entonces, al momento de nosotros conocer que nosotros sabemos al 100% de lo que pasa a nuestros pacientes, nosotros coordinamos. Un ejemplo, no, es que ahorita va a comer, no le puede hacer actividad física. Ahorita ya le voy a dar de comer. Luego de media hora de haber terminado de comer o una hora, vamos a comenzar con actividad física. ¿Por qué? Porque incluso si digamos, el fisiatra llega y yo voy a hacer las actividades y llega a la una y yo no tengo ni 10 minutos de haberle terminado de dar de comer, el hecho de todas esas actividades lo que va a hacer es que ese paciente tal vez haga regurgitación o haga algún vómito como tal, ¿no? Entonces, nosotros coordinamos porque sabemos del cuidado del paciente. En una parte también habíamos hablado, o van a conocer si no lo conocen, la parte de las aspiraciones, una rehabilitación o una terapia como tal física, respiratoria. El paciente está comiendo o termina de comer, yo no le voy a hacer terapia física y respiratoria. ¿Por qué? Porque el riesgo de al momento de yo moverle de posición, hacerle vitropercusión, hacerle aspiraciones o hacer nebulización, puede conllevar, a un vómito, ¿sí? Entonces yo coordino todas las actividades como tal porque yo conozco, yo sé lo que sucede con el paciente, yo estoy 24/7 con el paciente, yo ya sé lo que tiene, lo que no tiene, el medicamento, el que ha tomado, si hay un medicamento que le puede producir pirosis, que le puede producir regurgitación, entonces yo ya sé que en ese momento tengo que esperar 40 minutos, una hora que termine el efecto y comienzo con mis actividades, ¿sí? Los enfermeros de rehabilitación trabajan mucho en torno como lo siguiente. Ya nosotros conocemos todas las áreas. Ustedes van a estar por lo general más encaminados a hospitales, a todo, ya sea clínica, todo general, hospitales como tal, y a cuidados en casa. Nuestro trabajo cuando es en casa es muy importante el saber educar a los familiares. A menos que ustedes vayan a estar 24/7, que es casi imposible, siempre van a haber cambios como tal de turno. Es muy importante esa educación y esa comunicación como tal con los familiares. Recordemos que la idea de toda esta rehabilitación es que sea continua y sea efectiva. ¿Sí? De nada me sirve yo hacerlo el lunes, martes no le hicieron nada, miércoles yo vengo, jueves no vengo, viernes yo vengo, otra vez le hago y paso el fin de semana sin hacerlo. La idea es que esto sea constante, sea continuo
y sea efectivo. Por eso es la educación muy importante. ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿El para qué? Es muy importante. Hay muchos familiares que son muy difíciles, son muy complejos de que nos ayuden en ciertas cosas, pero lo importante es educar e informar el por qué es tan importante esto. Recordemos que existen situaciones, un ejemplo, una lesión por presión que inicia en grado 1, 2, 3, que puede conllevar a que esa lesión se infecte, se reinfecte, puede llegar a hueso, dependiendo del nivel de lesión como tal que produce las úlceras por presión que ustedes conocen, puede conllevar a hueso y no solamente ya hemos tenido su problema como tal neurológico, su problema motriz, sino vamos agregándole algo más, ¿sí? Entonces es muy importante esta parte de la educación para prevenir todo eso, ¿sí? Ya, cuando nosotros habíamos hablado de los movimientos activos y pasivos, cuando son movimientos activos, ya vamos a hablar sobre la fuerza muscular y todo, no todo eso. Cuando son movimientos activos, sabemos que es el paciente lo realiza, ¿no? Son pacientes que tienen todavía fuerza muscular, ya vamos a hablar de eso. El paciente realiza sus movimientos. Entonces, como habíamos hablado en las clases anteriores, ya hace un momento los nombré, la idea es que el paciente trate de hacer en su mayoría estos movimientos, que la mayoría sean activos para no perder su fuerza muscular. Sí, es como cuando ustedes hacen ejercicio, regresan después de un mes, 2 meses a querer volver a hacer, pasa algo que ustedes ya no tienen la misma fuerza muscular, la misma resistencia que también vamos a hablar, ya no es lo mismo, ya no tenemos esa fuerza y esa resistencia. Si hacíamos 10 sentadillas con peso muerto como tal, ya vamos a hacer uno o dos. ¿Por qué? Porque dejamos de ser constantes, dejamos de tener esa resistencia y esa fuerza porque nuestros músculos se atrofiaron, dejaron de recuperarse y solo se mantienen, ¿sí? Entonces la idea de que los movimientos sean activos como tal en su gran mayoría y que tenemos que lograr que sean en su gran mayoría estos movimientos es para eso, para que el paciente sea constante, él mismo vea el avance como tal, porque al principio tal vez de 3 pasos, como yo soy constante, luego de 2 semanas ya no voy a dar 3, voy a dar 5. Ya tengo una constancia porque me mantengo en una resistencia, en una fuerza, para que mi tono muscular aumente. No decir que voy a tener masa como tal de músculos, pero mis músculos se van a dañar, se van a recuperar, se van a dañar, se van a recuperar y van a estar en ese constante mantenimiento como tal. A diferencia que si yo hago movimientos totalmente pasivos, que yo le doy haciendo y el paciente sí puede hacer, él no está generando fuerza, como en el caso de aquí, son movimientos leves, ¿sí? Porque algún daño neurológico, lo que sea, movimientos leves que continúan siendo activos, ¿sí? Yo permito que ese músculo se dañe y se recupere nuevamente. Y eso conlleva a que haya resistencia, haya fuerza y mejore ese tono muscular como tal, ¿sí? Entonces es tan relevante esta información para que ustedes realicen eso al momento de que ustedes les manden a hacer una terapia física y, perdón, física como tal, una parte de nuestra rehabilitación, ¿sí? Aquí estamos viendo diferentes tipos de ejercicios, ¿sí? Habíamos hablado que hay una rehabilitación como tal física, hay un sinnúmero de tipos de rehabilitaciones como tal neurológica, cardíaca, habíamos hablado de las pediátricas, ¿sí? Aquí hablamos de una persona de tercera edad, habíamos también topado este tema muy importante porque, como les dije, la mayoría de ustedes van a trabajar con este tipo de pacientes y más los adultos mayores. Los adultos mayores son un poquito difíciles de manejar, son igual que los niños en su mayoría, ¿sí? Pero nosotros tenemos que indicar, hay pacientes, como vemos aquí, que todavía caminan, pero prefieren ir en silla de ruedas. Hay que estimularles a que caminen. Claro, verificando que no tengan alguna enfermedad o algún daño de cadera, alguna fractura o algo que impida tal vez que realicen alguna actividad. Hay pacientes que no quieren caminar, no se agarran, no, con tal de estar en la silla, ustedes le colocan el andador, les retiran la silla y comienzan a caminar, ¿sí? No por obligación, sino porque su pauta neurológica les ayuda, les estimula, como no ve algo, a él buscar solución, ¿sí? Cuando ustedes tienen pacientes con problemas de demencia o una parte psiquiátrica, créanme que es más complicado hacer que los pacientes
se reintegren a esas actividades, se reintegren a esa parte motriz, pero es parte muy importante de ustedes que aprendan a buscar estrategias como tal para que el paciente se reintegre, como lo que les decía. Les podemos hacer parar, ¿sí? Prácticamente en algunas ocasiones toca obligarles a que se paren, se les sostiene en el andador, se les retira la silla y ellos comienzan a actuar. ¿Por qué? Porque ellos conllevan al decir, no, yo quiero estar en silla de rueda y su parte motriz se daña totalmente, se ponen rígidos, ya no quieren cumplir actividades, ya no quieren caminar, ya a veces no quieren comer. Esa parte de ahí es parte fundamental de su trabajo en el día a día, que van a aprender a buscar estrategias para esa reintegración física como tal, ¿sí? Ellos también conllevan a una parte nutricional que más adelante vamos a hablar. ¿A qué? Como le habíamos hablado, si nosotros sabemos que los carbohidratos solamente es grasa, pero la proteína sí activa como tal, sí ayuda a activar la función, a activar este metabolismo, a activar funciones específicas en nuestro organismo, entonces nosotros sabemos que necesitamos más proteína que carbohidratos. Cuando ustedes ven las propagandas como tales de los gimnasios o de los fisiculturistas, ¿qué dicen? Consumir proteínas, pero bueno, ellos venden proteínas en polvo que según el consumo inadecuado puede dañar hasta los riñones, pero la proteína natural, ¿en dónde encontramos proteína natural? En las carnes. Tampoco es que vamos a consumir solo carnes rojas, diferentes tipos de carne. Eso nos ayudan esas proteínas a recuperar. Es una de las partes. Por eso ustedes ven en los adultos mayores ya no consumen carbohidratos, pero consumen proteínas. Un poquito más alto, pero no en cantidades grandes. De la misma manera, cuando tenemos personas con problemas musculares o que quieren ganar masa muscular por lo que sea, porque pacientes han estado con una polineuropatía por enfermedad asociada a la sedación, un ejemplo, que han estado mucho tiempo sedados en hospitales. Les envían una nutrición alta en proteínas y baja en carbohidratos, porque los carbohidratos lo que va a hacer es engordar, pero no recuperar el músculo, ¿sí? Entonces es parte de nuestra nutrición, aparte de todos los ejercicios que nosotros ya hemos hablado, aparte de todas las actividades que conocemos, la nutrición va a conllevar. No quiere decir que, ay, como me mandan a comer bien, voy a inyectarme vitaminas. La idea es alimentarse correctamente, ¿sí? La idea es tener una buena nutrición, una dieta balanceada, de manera correcta, como les acabamos de mencionar, le acabo de hablar, si en alguna parte se va a hablar de nutrición en su pensum, tienen que ir direccionando con todo lo que se habla, ¿no? Si ya vemos que hay pacientes con rehabilitación física que tienen daño muscular, ahí a mí me dieron parte en bioquímica de las proteínas. Yo ya sé entonces que las proteínas nos van a recuperar porque van a activar la parte funcional de la célula. Entonces yo voy a necesitar más proteínas. Los carbohidratos solo nos van a engordar y nos van a producir más azúcar en la sangre. Si yo ya sé que estoy dependiente, no tengo una buena actividad, ¿para qué necesito tanta azúcar? Entonces yo ya sé que tengo que disminuir. Entonces, todo se va asociando, ¿no? Entonces vamos a hablar de términos generales para que conozcamos un poquito, sí, de todo lo que hemos hablado. Bueno, aquí lo que estábamos hablando, aún los enfermeros de rehabilitación brindan atención que ayuda a restaurar y a mantener la función, así como prevenir complicaciones. Como les decía y les vuelvo a repetir y hasta lo último les debo repetir, la idea de la rehabilitación física es reintegrar al paciente, parte social, todo. Y más aún importante porque es netamente actividad de enfermería, evitar complicaciones. Prevenir, ya habíamos hablado de las hipotonías, habíamos hablado de las lesiones por presión, habíamos hablado de las coagulopatías. Si nosotros tenemos pacientes como tal, que sabemos que no hay actividad física, tenemos que fomentar, y ustedes van a escuchar en su día a día, si es que trabajan, lo han de escuchar, y si no trabajan, cuando trabajan, lo van a escuchar. Es tan importante la rehabilitación oportuna, la rehabilitación pronta para la recuperación de este trabajo muscular, hasta sus órganos son músculos en su mayoría netamente. Entonces necesitamos esa rehabilitación para que exista un restablecimiento completo, o sea, que se restablezca todas nuestras funciones como tal, ¿sí? También proporcionar educación, asesoramiento y administración del caso para los pacientes y su familia. Nuevamente, de nada me sirve yo hacerlo con el paciente, pero que no haya educación y que eso no sea continuo y oportuno, que sea constante. ¿Para qué? Para que eso lleve a un trabajo más efectivo. Mi finalidad es que sea efectivo. Denme un minuto, por favor.
Ya, perdón. Entonces, ya hemos hablado que esas estrategias deben de ser muy prolijas, muy continuas para que nuestro trabajo sea efectivo como tal, ¿no? También participan en investigaciones, claro, porque si yo no sé algo, ¿qué conlleva? A yo investigar, a yo autoeducarme, a yo buscar otras estrategias que tal vez yo esté viendo de que todo mi trabajo no está dando función. Es una de las estrategias de nuestro trabajo. Y en una parte de enfermería, ¿qué es? Yo diagnostico, yo planifico mis intervenciones, yo hago mis intervenciones y yo evalúo si eso ha funcionado. Es nuestra parte de nuestro Nanda Nigi no, ¿no? Y cuando yo ya veo que eso ha funcionado, continúo o mejoro un poco. Pero si yo ya veo que no está dando resultados, yo tengo que cambiar estrategias para lograr un objetivo a corto o a largo plazo, ¿sí? Entonces, no es solamente, bueno, me enseñaron y me dijeron, haga estos ejercicios 3 veces al día y yo lo hago. No veo, un buen resultado, no veo que está funcionando como tal mi trabajo, no hago nada, no, yo tengo que buscar esta estrategia tal vez, yo converso con el profesional tal vez, tengo un médico deportólogo, tengo un médico fisiatra, están los fisiatras, yo no conozco, yo voy a asesorarme, voy a leer, voy a investigar y la idea es que eso vaya en el camino correcto, ¿no? Luego de todo lo que hemos hablado, es muy importante conocer qué es nuestra resistencia, qué es el tono, ¿sí? Vamos a hablar sobre eso. La generalidad, nuestros músculos son responsables de contraerse para poder generar movimientos. En cada contracción como tal, nos ayuda a realizar alguna actividad específica y algún movimiento como tal. Hay órganos que necesitan un estímulo o un control como tal cerebral, sí, un estímulo neuronal. Hay otros que no, hay otros que son autónomos. Ejemplo, el corazón. Usted no le dice si late o no late. Él late de manera autónoma, ¿sí? Tiene sus fibras musculares que continuamente van latiendo, sin necesidad de una orden como tal. Hay otros que necesitan una orden. Otro también es los movimientos del peritonitismo de los intestinos. De manera muscular van llevando a que se muevan solos. Pero cuando yo estimulo con alimentos, cuando yo estimulo con alguna actividad física, eso va a aumentar. De la misma manera el corazón, actividad física aumenta, ¿sí? Si yo tengo alguna enfermedad como tal, hipertensión, una miocarditis por la inflamación como tal del músculo cardíaco, el mío, no se olvidarán que mío es algo muscular, ¿sí? Y carditis, algo del corazón, itis, todo lo itis es de inflamación. Entonces yo tengo inflamado el músculo del corazón con una miocarditis, ¿sí? Entonces, cuando pasa una miocarditis, el músculo está inflamado por lo que sea, puede ser por infección, por una enfermedad, por algo, sí, hasta por traumas a veces se puede dar. Entonces, esto puede conllevar a que ese corazón no empiece a latir de manera correcta, ¿sí? Realizar funciones vitales que nos permite mantenernos activos a diario, ya que el 40% de nuestro cuerpo está compuesto de músculo, ¿sí? Y vemos en su mayoría que está adherente incluso a la parte esquelética, ¿sí? Los músculos son formaciones anatómicas que gozan de la propiedad de contraerse, disminuye su longitud bajo el influjo de una excitación como tal muscular. Podemos clasificar los músculos en tenemos el esquelético, ¿por qué? Porque está adherido netamente a la parte de los huesos, ¿sí? Músculo cardíaco, lo que hablado hace un momento, y el músculo liso como tal, que es el intestinal. El estriado esquelético son rojos que obedecen al control de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo genero movimientos, ¿sí? No se está moviendo el hueso. Yo lo que estoy haciendo es que el músculo se mueve y por ende está llevando a los huesos que se muevan, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, ejemplo, la ruptura del tendón, que es nuestra denominante de la fuerza muscular que lleva a ese músculo a que se contraiga como tal. ¿Qué pasa? Yo no puedo mover nada. Si a mí se me daña un tendón de algún lugar, yo no podría mover la mano, ¿sí? Yo podría mover todo como algo general, pero yo no podría. Cuando hay una ruptura de un tendón, ejemplo, el del pie, que va el tendón de Aquiles, ustedes no pueden ni asentar el pie porque primero no hay fuerza, hay dolor y no va a haber quien controle esa fuerza de ese peso completo, ¿sí? Es uno de los ejemplos como tal. Nosotros tenemos el músculo cardíaco, como les decía, es algo involuntario. Eso
late continuamente porque sus fibras musculares como tal están activas en constante actividad por un estímulo eléctrico que existe como tal y es involuntario, ¿sí? Tenemos el músculo liso, de la misma manera es algo involuntario, que tal vez nosotros podemos aumentar como tal su función, ¿sí? A algo de aumento por estímulos como tal, pero estímulos externos, como la alimentación, ¿sí? La actividad física, entre otros. Existen alrededor de 400 músculos en nuestro cuerpo y suponen el 40% de nuestro peso corporal, ¿sí? Y la otra parte el que se lleva la gran parte también es los huesos. Tenemos, los músculos se clasifican según sus distintos criterios, su forma, función, localización. El balance muscular valora la fuerza isométrica, ¿sí? O sea, algo se podría decir para, más o menos para darme a entender algo que se mantiene, ¿no? Pero puede haber algo máximo y algo mínimo. Sí, ejemplo, algo que yo tenga con fuerza como tal un balance que yo pueda ejercer. Cuando no hay ese balance muscular es cuando es un músculo muerto como tal. ¿Qué pasaría cuando yo no puedo controlar? Un ejemplo, un daño de una médula y de ahí para abajo yo no tengo un balance muscular. Eso se mantiene en activo como tal, ¿sí? De cualquier articulación de todos sus ejes de movimiento. De este modo, determinamos los pesos, cargas, fuerza máximo que podemos soportar. Ejemplo, como les decía, yo no puedo controlar mi peso, no puedo tal vez determinar un esfuerzo como tal, porque mi parte neurológica no está comandando la parte del ombligo para abajo. Ejemplo, cuando estamos en silla de ruedas. Pero yo sí puedo tener un balance muscular en la parte superior porque esa parte neurológica todavía funciona y yo puedo hacer un esfuerzo, puedo hacer una carga para yo determinar qué puedo o qué no puedo soportar, ¿sí? Como balance, como tal. Yo puedo, ejemplo, yo sé que yo puedo cargar una caja, pero mi parte muscular y mi parte neurológica no va a poder cargar un camión. Entonces, esa parte de ese esfuerzo y ese balance muscular ya está determinado de manera neurológica, ¿sí? La fuerza muscular es importante para el estabilidad articular. Sin embargo, los desbalances entre grupos musculares pueden comprometer a la estabilidad e incrementar el riesgo de lesión musculoesquelético. Un ejemplo, cuando las personas que hacen pesas se sobreesfuerzan, realizan movimientos como tal de peso muerto, que más luego vamos a hablar también en esta parte, y que realizan movimientos como tal para mejorar su balance muscular, pero que pueden llevar a una inestabilidad. Ejemplo, eh, no se dan cuenta y el peso se está yendo hacia un lado, ¿sí? Y la fuerza y ese balance muscular no se está dando porque aquí estoy sosteniendo más que acá. Como no hay un balance correcto muscular donde el peso se lleve hacia los dos y yo ya tengo calculado, yo ya sé que eso sí puedo levantar, pero al momento de que yo me estoy yendo hacia un lado, ese balance produce una inestabilidad como tal y lo que puede producir es un daño como tal. Y recordemos que el músculo no está solo, hay huesos, hay tendones, hay articulaciones, hay vasos que pueden llegar. En lo que más conocen ustedes, esas son esguinces, cuando el hueso se desubica del lugar correcto o alguna luxación como tal, ¿sí? Por esta razón se recomienda mantener un adecuado balance entre músculos agonistas y antagonistas. Ya vamos a hablar de la diferencia en cada uno, ¿sí? Medida de la fuerza muscular, precisa de una colaboración del paciente, en la evaluación previa al tratamiento, valoración del resultado y relación con función. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que yo llevo. Yo no le puedo decir al paciente que me dé cargando 20 kilos en cada brazo si yo ya sé que su fuerza muscular no es la correcta. No va a tener una, un balance como tal. ¿Por qué? Porque él solamente carga 10 kilos, un ejemplo, o 5 kilos, porque tiene una fuerza muscular mínima. Él ha perdido toda su fuerza muscular y estamos reparando de a poco. Tampoco puedo yo conllevar a algo que, ¿qué? Vamos con el paciente recién comenzó a salir de UCI y ellos saben que tienen que ser pesos totalmente leves hasta que su músculo se recupere, hasta que la proteína que se está alimentando de manera de carne y todo lo que ya sabemos se vaya regenerando, dañando y regenerando el músculo, recuperando su fuerza muscular. Para eso yo tengo que hacer que haya una estabilidad como tal en su balance y que conlleva a algo leve. Yo voy a darle las pesas de 1 kilo, luego de 2, se inicia con algo leve hasta que ese músculo se vaya recuperando. Yo no le puedo iniciar, toma, como tú eres una persona de 30 años,
aparentemente sano, luego de que salió de terapia intensiva, vamos a cargar 30 kilos. No vamos a generar un balance correcto, vamos a dañar al músculo como tal, vamos a producir tal vez una tendinitis por generar fuerza exagerada cuando el paciente no tiene con qué contrarrestar eso, ¿sí? Y vamos nosotros, ejemplo, valorando el resultado. Si con 2 kilos, luego de una semana él dice, no, ya siento muy ligero, o ella dice, no, es que yo ya puedo un poquito más, vamos a aumentar. ¿Para qué? Para hacer una relación a todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Y además es a su función. Si nosotros queremos que el paciente se recupere de manera progresiva, no vamos a darle unos 20 kilos, porque ya 20 kilos es para generar masa y tono como tal. Nosotros queremos es que haya un balance y recuperación de su fuerza muscular, ¿sí? Todo a medida como se tenga que ir dando de manera suave para hacer un balance correcto, ¿sí? Balance muscular no adecuado. Todos los grupos musculares comprenden músculos de contracciones agonistas y antagonistas. Ya vamos a ver qué significa cada uno, los bíceps, tríceps y todos los que tenemos. Existe un desequilibrio entre ambos. ¿Cuándo pasa esto? Cuando existe aumento en riesgo de lesión o músculo. Sí, lo que habíamos hablado hace un momento. Yo no puedo generar, decir voy a tener un buen balance si hago levantar pesos excesivos que no tienen relación a una actividad como tal mía. ¿Sí? No puedo iniciar con algo tan grande, ejemplo, lo que habíamos hablado, un paciente que recién ha salido, algo que no está acostumbrado a una actividad física y le voy a dar unos kilos exagerados. Tal vez él siempre pesó 50, 60 kilos, ha perdido mucha masa muscular y está pesando 45 y yo no le voy a dar a que cargue 20 kilos de cada lado. Me va a cargar casi lo que él pesa con todo su problema neurológico, el problema esquelético, muscular, no vamos a causar un daño como tal. Se va a iniciar lento, despacio, en relación a su dieta, a su recuperación para ir mejorando de a poco, ¿no? Los agonistas realizan contracción muscular, mientras los antagonistas se relajan, permitiendo el movimiento. Un ejemplo, los movimientos de los antagonistas que son más relajando son los esfínteres como tal. Son movimientos que ustedes comandan y se relajan, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un agonista, realizamos contracción. Igual hay parte del esfínter que se contrae, ¿sí? Otro ejemplo de contracción cuando nosotros queremos, el músculo, los músculos que tenemos, el tríceps, el cuádriceps, ¿sí? Tenemos el deltoide, cuando nosotros generamos fuerza se comienza a realizar como tal la contracción, ¿sí? Y ustedes ya han visto a todos los fisiculturistas que salen en las noticias y en las televisiones. Ustedes ya han de conocer más que yo de eso, ¿sí? Vamos. Tenemos el examen manual de fuerza. Es muy complicado decirles que ustedes van a aprender a manejar unas escalas como tal que más adelante se ve, porque eso debe de ser continuo. Deben de ser, primero deben de ser fisioterapistas o enfermeros o enfermeras que se van a dedicar netamente a esa actividad física, ¿sí? Pero es importante que conozcan ciertas estrategias para hacer un examen como tal de fuerza. Hay un examen que se le hace a los niños que ustedes tal vez lo van a conocer en enfermería de la mujer embarazada y el neonato, es una fuerza muscular que hacen que el niño, ejemplo, se agarre de los deditos y lo van empezando a elevar. Cuando el niño comienza ustedes a elevarlo y se dan cuenta que no se suelta, es un examen como tal de fuerza muscular. Si el niño, usted le agarra y suelta, 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 puede que el niño tenga una hipotonía como tal, ya sea por falta de oxígeno, falta de nutrientes, el niño es prematuro, aunque hay niños prematuros que tienen esa fuerza, ¿sí? Es uno de los exámenes y eso creo que es lo que ustedes más van a conocer y más van a realizar porque está más encaminado a nuestra parte de enfermería, ¿sí? Pero, ¿qué es algo que debemos de conocer? Conceptos, generalidades para nosotros poder saber de qué estamos hablando, ¿no? Un examen manual de fuerza muscular es la capacidad física que conocemos como fuerza que permite a la persona crear una tensión muscular con el fin de vencer una posición o una sobrecarga. Ejemplo, como les decía, levantar en el caso de sostenerse, ¿sí? Retroceder al momento de yo empujar. Uno de los que más conocemos y vemos ahí es la parte de ahí a veces esta imagen como la que estamos viendo aquí no es solamente fuerza como tal, a veces es estrategia, ¿sí? Pero está más relacionada a la fuerza muscular, ¿sí? Tenemos los tipos de fuerza. Existe fuerza máxima, explosiva, que es la potencia como tal, y la fuerza de resistencia, ¿sí? Fuerza máxima. Como vemos aquí,
Ustedes incluso han escuchado el de peso muerto, perdón, ¿sí? Uno de estos ejemplos, peso muerto, ¿sí? Como indica la palabra, es la atención que se debe realizar la musculatura para vencer una oposición máxima. Ustedes incluso han visto que ese no es un movimiento, un solo movimiento para elevar, son varios movimientos para poder nosotros saber cuál es nuestra máxima fuerza de resistencia, nuestra máxima fuerza de sostener algo, ¿sí? En ella podemos observar una expresión más clara de la fuerza, porque aquí, como vemos, todos los músculos contraídos, todos, ¿sí? Desde abajo, cuando ustedes ven esas personas que realizan esta actividad de fuerza más, ustedes ven desde las piernas hasta arriba, todo bien formado, bien marcado, porque es literal, es una expresión máxima de su fuerza, ¿sí? Tenemos una fuerza explosiva. A nosotros se nos viene a la mente de explosivo algo que explota, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo algo y de la nada realizamos una fuerza, ¿sí? Es como el salto. Vamos corriendo, estamos generando movimiento, pero de la nada realizamos un impulso que nos ayuda a generar una fuerza explosiva, porque se concentra toda nuestra fuerza en una parte y realizamos una actividad, ¿sí? Con ella se supera una exposición pequeña aplicando una máxima velocidad al movimiento. ¿Sí? Dicha posición debe ser muy ligera o incluso puede bastar con el peso del propio cuerpo. Por ejemplo, el salto de altura como vemos aquí, ¿sí? Tenemos la fuerza de resistencia. Las carreras como tal, la idea es, como su nombre lo dice, resistir. El músculo va a resistir el mayor tiempo posible. Estamos hablando de un tiempo como tal determinado, ¿no? ¿Sí? Vemos el ciclismo como tal, es la resistencia. Y ustedes por eso han visto que ellos hacen pruebas de resistencias, que no es que dan una vuelta 10 minutos y en una hora, perdón, en 10 minutos yo hice 5 kilómetros. Ah, en 10 minutos yo siempre voy a hacer. No, luego de 10 minutos va a conllevar más, luego va a disminuir, porque esto es una fuerza de resistencia. A ver, ¿cuánto resiste el músculo? Otro ejemplo, cuando nosotros vamos a un gimnasio, un ejemplo, vamos a hacer piernas. Al principio nuestra resistencia era de 10, 15, 20 minutos, con un intervalo de 10 ejercicios, 5 ejercicios. Pero luego vamos a llevar a que ya hacemos 20 tipos de ejercicios, ya no hacemos 15 minutos, ya no hacemos media hora, ya hacemos 1, 2 horas. Nuestra resistencia como tal, nuestra fuerza de resistencia va aumentando, ¿sí? Repiten una y otra vez trabajos de fuerza muscular durante bastante tiempo, sí, aquí habla netamente de tiempo. De aquí su denominación incluye la palabra resistencia. Algunos ejemplos como tenemos el ciclismo, el remo, la escala, ¿sí? Para mí uno de los que más conlleva resistencia es el ciclismo porque no son vueltas de 10 minutos, si son de horas a veces, y las caminatas, ¿sí? Es una resistencia súper alta. El tono muscular es el estado de contracción permanente del sistema muscular inducido por el sistema nervioso. Cuando nosotros hacemos, cómo vemos nuestro tono como tal muscular, ¿no? Es el grado de tensión, contracción muscular, ¿sí? Un ejemplo, permanentemente e involuntaria, de naturaleza esencialmente que refleja cuya misión fundamental se ajusta a una postura de una actividad. Ejemplo, cuando nosotros hacemos así, así, que es de acuerdo a la postura como tal, ¿no? Condición de tensión que activa el músculo, del músculo, perdón, en reposo, que se desarrolla bajo el control del sistema muscular. Tenemos las escalas que yo les decía. Cada escala va a representar algo, ¿no? Hay unos que representan la fuerza, otros que representan la duración, lo que habíamos hablado de la resistencia, del tono muscular, porque no es lo mismo como yo les acababa de hablar, una fuerza muscular como tal a una resistencia, porque yo puedo tener una resistencia de cargar mi propio peso en una caminata como tal, yo peso 55 kilos, a cargar por una hora, un ejemplo, a cargar 55 kilos por una hora. Eso es una fuerza como tal, pero no va a haber una resistencia de una hora. Sabemos que ese peso es algo extra. Nosotros ya estamos de por sí cargando nuestro peso. Sería algo extra más a cargar a nuestro peso y nuestro cuerpo no va a tolerar, ¿sí? Entonces, cada escala va representando algo. Tenemos la valoración como fuerza muscular. Valor
valorar, perdón, la fuerza y la función muscular como estructura componente del movimiento, postura y actividades, sujetos normales y en sujetos con lesiones musculares. Ejemplo, cuando nosotros tenemos pacientes que han tenido un daño, un ejemplo, un esguince o una ruptura de algún tendón, nosotros comenzamos a ver su fuerza muscular, porque como yo les hablé hace un momento, cuando tenemos un daño de un tendón, que eso conlleva a una fuerza general de donde se haya dañado el tendón, lo que lleva es a perder toda su fuerza muscular. Eso conlleva a una fuerza, ¿sí? El tendón denomina o envía esa fuerza de contracción muscular y que como el músculo está pegado a los huesitos, nos ayuda a que haya una fuerza. Cuando hay daño de eso, luego de la recuperación, ya sea por cirugía, sea por algo localizado en esa zona, vamos a llevar a un estudio de una fuerza muscular. ¿Por qué? Porque la misma fuerza que tuvo tal vez ya no la vaya a tener. ¿Y cómo vamos nosotros a recuperarlo? Con actividad de física que se va a ir direccionando específicamente de acuerdo a lo que tenga. De que hay actividades eléctricas, de estimulación eléctrica, actividades de frío, que es caloterapia, climoterapia como tal, hay actividades físicas como tal, ya sean movimientos activos, pasivos, ¿sí? Ejemplo, cuando tienen daño del túnel carpiano, les mandan inmovilizar, entre otro tipo de cosas, ¿no? Pero lo importante es que al inicio se va valorando la fuerza porque sabemos que se ha perdido. Si hay una ruptura de un músculo, pues lo vamos a recuperar y luego comenzamos a esa valoración de esa fuerza muscular para determinar si ha aumentado, disminuido, se ha mantenido, entre otro tipo de cosas, ¿no? ¿Qué busca con esto? Busca medir la fuerza, desempeño y acción de los músculos. Es necesario conocer la anatomía, función de los músculos y grupos musculares, cooperación del paciente, también es muy importante. Si nosotros estamos viendo que un paciente no nos colabora, ejemplo, tenemos un paciente con demencia, un paciente con esto, nosotros sabemos que esa fuerza, ese examen de fuerza muscular, esa escala no nos va a llevar. Ejemplo, tenemos un paciente que ha estado entubado, ha estado en terapia intensiva y se empieza a despertar. Le pedimos que haga ciertas actividades para poder nosotros determinar su fuerza muscular, con sujetar, sostener, alzar o lo que sea. Y vemos que no colabora o no lo cumple. Nuestra escala de valoración para la fuerza muscular sabemos que no va a ser correcta. No se va a ir direccionando a nuestro objetivo porque su parte neurológica no está actuando. Puede que él lo quiera, pero puede que todavía no haya esa actividad como tal neurológica para que funcione. ¿Sí? Tenemos otro de los objetivos como tal, debe de ser la más objetiva posible, o sea, algo específico. Si yo ya sé que eso es para ver la fuerza muscular, pues esa escala la voy a aplicar. No me voy a ir con ruedos porque la idea es que sea algo oportuno, ¿no? Que sea algo pronto. Y como les decía, en todo lo que tiene que ver con rehabilitación o en algún actuar netamente de recuperar la salud de cualquier paciente, la idea es que sea pronto, ¿sí? Y que sea algo que vaya direccionado allá, para no dar vueltas y que mientras más rápido se dé, más rápido vamos a tener una recuperación del paciente, ¿no? Debe completar las condiciones momentáneas del paciente. Yo en ese momento tengo que valorar lo que tiene y lo voy a priorizar, ¿sí? Voy a darle más importancia a lo que yo tal vez pueda recuperar, ¿sí? Debe de ser realizada contemplando todos los parámetros de colocación, donde yo tengo que realizarlo y de manera correcta, ¿sí? Aquí tenemos a diferentes tipos de escalas, ¿no? Que se va dando un valor a cada punto que lo realiza. Ejemplo, no tenemos una contracción poco visible, y mientras menor sea el número, pues sabemos que es más grave la escala, ¿no? Y mientras más sea el número, sabemos que lo está realizando. Movimientos activos, contra gravedad, resistencia máxima, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir valorando para poder yo darle una puntuación. Luego de eso, yo doy un valor y se va relacionando. Ejemplo, yo hoy le valoré la escala de Lowell. Listo. Hoy me salió una escala de 2. Tiene movimiento activo, ¿sí? Con algo leve, ¿sí? No hay como tal, contragravedad. Vamos a ponerle algo leve, ¿ya? Tiene un 3. Al momento que yo tengo un 3, yo ya sé que eso tiene que llegar a un 5. O que se mantenga o que suba, pero que no baje. Porque si baja de ese 3 y al día siguiente yo tengo un 2, yo sé que algo está pasando, ¿no? Otra escala como tal de Daniels. Como yo les decía, hay un sinnúmero de escalas que es difícil decirles tienen que aprenderse o las van a aprender y se las tienen que aprender porque eso conlleva
a direccionarnos a otras actividades que no es competencia netamente de enfermería. Las debemos de conocer y para qué sirve cada una, ¿no? Sí, los métodos de Daniel, ¿para qué nos sirve? ¿Sí? Valorar la fuerza muscular, lo que habíamos hablado hace un momento de una de las escalas de la fuerza muscular. Ya las tenemos aquí, que es la de Daniel, y sabemos cómo, para qué y cómo la tenemos que usar. Aquí está explicada en cada uno de sus ejemplos. Sí, son escalas. Ejemplo, aquí tenemos el, perdón, ¿sí? El grado cero, no hay contractibilidad, vestigios, leves movimientos como tal, que quedan, son secuelas de movimiento, gama total de movimientos, pero no tiene contragravedad. Ejemplo, él mueve, pero si ustedes le ponen algo, cae, ¿sí? No tiene una fuerza porque cae en contra de la gravedad, ¿sí? O si no, él comienza a mover y ustedes le levantan y cae, ¿sí? Vestigios de movimiento quiere decir que mueve. Y ausencia de contractibilidad que no mueve nada, ¿sí? Y vamos subiendo como tal. Tenemos otros tipos de escala, ¿sí? Recordemos que cada escala va representando algo. En la plataforma ustedes tienen para qué funciona cada uno y cómo se va a cumplir cada una de las actividades. Cómo, cómo cada escala nos va a representar algo y cómo cada escala nos puede ayudar a algo. ¿Sí? Listo. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Esta clase es un poquito corta, es algo sencilla porque en realidad, como les digo, más se encaminó a las escalas y la idea es que ustedes la conozcan, la vean para qué sirve cada una y si en algún momento las pueden aplicar, pues las apliquen. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Listo. Si no tienen ninguna pregunta, mañana, por cierto, ya se suben los deberes de la plataforma. Si no me equivoco, el primer deber tenían plazo hasta el 25, que es el otro lunes. Ajá, tienen una semana enterita para realizar. Voy a tratar de que las tareas sean algo objetivas y direccionadas a enfermería. No se olviden de eso, ¿sí? Si tienen alguna duda, tienen mi contacto, por favor me escriben para que no haya ningún inconveniente. Si no les contesto, nuevamente me vuelven a escribir para hasta que yo les conteste, ¿sí? Que tengan una buena noche, que pasen muy bien y nos vemos la próxima clase.